En este día Dios derrame bendiciones para su vida y para toda su familia. Le saluda el pastor Alexander de la Iglesia del Nazareno Sublime Gracia del Cantón de Chandí. Hoy quiero compartir una pequeña reflexión que se encuentra en el libro de 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 1 al 10. La palabra de Dios dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Y quiero hablar acerca de esperar de los cielos a Jesús. Jesús, cuando Él resucitó de entre los muertos, durante 40 días Él se presentó delante de sus discípulos, pruebas indubitables, y demostrando de que Él había resucitado de verdad. Ya pasaron 40 días, dice la Biblia, de que Jesús ascendió a los cielos. Cuando Él estaba ascendiendo, los galileos, discípulos, estaban mirando hacia arriba cómo Jesús estaba yendo. Dos varones con vestiduras blancas estaban viéndolos a los galileos y le dijeron: Galileos, ¿por qué miráis al cielo, a Jesús? Así mismo como ven ir a Jesús al cielo, así mismo volverá. Y desde ahí los discípulos comenzaron a compartir acerca de las buenas noticias de salvación, acerca de que Jesús es el escogido de Dios, es el Rey de Reyes, es el dueño de nuestras vidas, y Él es el Cristo, va a venir por segunda vez. Jesucristo les dio una promesa de que iban a recibir el poder a través del Espíritu Santo, y Jesucristo ha enviado su Espíritu Santo para que a través de su Espíritu toda persona que se convierte de los ídolos, que se convierte de sus malos caminos a Dios, pueda tener la certeza, la seguridad, ¿no?, la convicción que el Espíritu le da de que son parte del pueblo de Dios, parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto son parte de aquella comunidad, aquellas personas que esperan al Salvador, Jesucristo el Salvador, que Él va a venir por segunda vez, ¿sí?, a salvarnos de la ira venidera. Pues bien, la palabra de Dios a través del apóstol Pablo está hablando más o menos entre el año 50 y 51 a aquellos grupos de personas que decidieron aceptar a Jesús en sus corazones como su Señor y su Salvador personal. Aceptaron a Jesús como aquel que es el Salvador de sus pecados. El segundo viaje del apóstol Pablo, el apóstol Pablo llega a Tesalónica y él empieza a proclamar la palabra de Dios a gente que era muy idólatra, gente que era muy acérrima en su creencia, en su adoración a ídolos, pero también eran personas que tenían un vacío en sus corazones porque carecían del amor de Dios en sus vidas. Por lo tanto, no tenían amor ni afecto para sus semejantes. También dice la Biblia de que los tesalonicenses no tenían fe, carecían de fe.
Pero gracias al Espíritu Santo, que pudo convencer de su condición de pecadores a aquellos grupos de personas que recibieron las buenas noticias. Cuando el apóstol Pablo en el libro de Hechos capítulo 17 versículo 1 adelante habla acerca de que Pablo proclamó a Jesús como el Cristo. Entonces los tesalonicenses comenzaron a aceptar a Cristo y ellos fueron llenos de la presencia de Dios y sus corazones fueron transformados. Y ellos tomaron la decisión y determinación de convertirse de los ídolos y adorar al Dios vivo y verdadero. Pues bien, y ellos empezaron a creer y empezaron a tener una vida, fe, en amor y en esperanza. Los tesalonicenses eran personas que habían puesto su confianza, su fe en los ídolos, en las imágenes, ya que por ser una ciudad, ¿no? Por ser la capital de la provincia romana de Macedonia, era una capital muy poderosa económicamente porque tenía un puerto en la cual le permitía ser una de las ciudades más poderosas económicamente, de tal manera que bien tenía las puertas abiertas para personas de diferentes lugares puedan llegar a Tesalónica. Por ende, personas que traían sus diferentes costumbres, culturas de adorar ídolos, sembraron en la capital de Tesalónica. Pues gracias a Dios de que en su amor Dios quiere que todas las personas, ¿sí?, se vuelvan de los ídolos, que todas las personas conozcan la verdad, que todas las personas vengan a la luz, que todas las personas se conviertan de las tinieblas a la luz admirable. Pues en el libro de Pedro, el apóstol Pedro, en el capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios en su amor, en su misericordia, estaba llamando a los tesalonicenses para que sea Dios quien transforme sus corazones de las tinieblas a la luz admirable. Pero solamente un grupo de personas creyeron en Jesucristo. Aquí en esta ciudad o en la ciudad que usted pertenece, tal vez es una ciudad donde la idolatría ha gobernado la vida de muchas personas, donde la carencia de amor está llevando a las personas a destruirse mutuamente, a destruir relaciones interpersonales y relaciones familiares y conyugales. Pues tal vez usted en la ciudad donde vive carece de fe. Están poniendo su fe en otras cosas, mas no en Dios. Están poniendo su fe en su propio yo, no siendo ustedes autosuficientes, tal vez siendo las personas autosuficientes, o también tal vez colocando su confianza en seres humanos o en alguna imagen. Sin embargo, en base a esta promesa que los tesalonicenses tenían de que Jesús iba a venir por segunda vez, algunos de los hermanos no tenían bien en claro acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este grupo de personas estaban siendo inducidos para que se vuelvan atrás, se vuelvan a las tinieblas. Pero gracias al apóstol Pablo que les escribió esta carta para hacerles recordar de lo que Dios hizo en sus vidas. Dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses, leído capítulo 1, versículo 4, dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Dios había elegido a las personas de Tesalónica a que se vuelvan a Dios. No había escogido, aún Dios nos ha escogido aún desde el vientre de nuestra madre. Ya antes que naciéramos, Dios ya nos escogió, ya nos encontró. Entonces Dios había escogido a las personas de Tesalónica para que sean salvos de la ira venidera, para que sean salvos, no a través de Jesucristo, salvos del poder del pecado.
pero solamente un grupo de personas respondieron a este llamado. Dios les había elegido, pero Dios también les estaba llamando al arrepentimiento. ¿Sí? Dios nos eligió a toda la humanidad para venir y tener la salvación, pero necesitamos nosotros responder a ese llamado que Dios nos hace. ¿Sí? Este grupo de personas de Tesalónica respondieron al llamado de Dios, por lo tanto, ¿sí? Dios en su amor les transformó la vida. Dice la Biblia de que el apóstol Pablo les hace recordar en el versículo 3, dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Este grupo de personas, su vida ya había cambiado. Ellos vivían en base a la fe, en base al amor y en base a la constancia en la esperanza. Hoy en día, las personas, por lo general, en su mayoría, tienen fe en Dios. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, titubean, comienzan a sentir ciertos temores, comienza a entrar en sus vidas la hipertensión, comienza a entrar en su vida la desesperación, los temores, y por ende entra el estrés y comienza la vida emocional de las personas que viven lejos del Señor a dañarse emocionalmente, porque no tienen fe, porque no tienen esa certeza de que hay alguien que está dispuesto a socorrerles, ayudarles. Pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice eso: pues la fe hace de que nosotros podamos vivir confiados y con la certeza de que Dios existe, de que Dios tiene promesas grandes para nosotros, la certeza de que nosotros vamos a salir airosos en cualquier circunstancia adversa, porque tenemos a un soberano, a un Dios eterno, quien pelea por nosotros, por nuestras vidas, quien está dispuesto a socorrernos y ayudarnos. El libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10 dice: no temas, porque yo soy tu Dios. No desmayes, porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Los hermanos de Tesalónica, ellos tenían esa fe porque ya habían aceptado a Jesucristo en sus corazones. La base de nuestra fe es Jesucristo, porque en Jesucristo nosotros podemos tener la victoria, el triunfo ante las adversidades, el triunfo aún ante el poder de la muerte, el triunfo aún ante el poder de Satanás, porque Jesucristo triunfó en la cruz, porque Jesucristo derrotó el poder de las tinieblas, el poder de Satanás. Libro de Hebreos, título 2, libro de Hebreos, título 2, versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir el poder de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, que es al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mire, Jesucristo, a través de la cruz del Calvario, él triunfó sobre el poder de Satanás, sobre el poder de las tinieblas, que es el poder tal vez más fuerte, el enemigo más fuerte que el ser humano puede tener. También vale recalcar que uno de los enemigos más poderosos que el ser humano puede tener también es el pecado que habita en sus corazones. Pero Jesucristo puede y pudo vencer. Jesucristo puede vencer las adversidades, pero Jesucristo también puede vencer el poder del pecado que te tiene atado en base a servidumbre, que te tiene esclavizado,
y por ende tú vives atemorizado, por ende tú vives sintiendo miedo, temor ante la muerte, ante la adversidad. Pero es tiempo que usted empiece a creer en Jesucristo y a tomar a Jesús en su vida, a entregar su vida a Jesús y a aceptarlo en su corazón como su Salvador personal, como su Señor y Salvador personal, y permitir que sea Jesús la base de su fe. Porque solo en Jesucristo podemos tener triunfo, triunfar. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 2, 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14. La palabra del Señor dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Solamente a través de Jesucristo podemos triunfar. Jesucristo nos puede dar el triunfo. ¿Sabe por qué? Porque Él triunfó sobre la muerte. Porque Él es el que ganó ese máximo honor, es el triunfo. Ese triunfo que habla la Biblia para nosotros los cristianos es el triunfo que Jesucristo obtuvo, y ese triunfo nosotros, si creemos en Jesús, si nos convertimos de las tinieblas a la luz admirable, podemos participar de ese triunfo que Jesucristo se lo ganó, ¿no? Con honores. Jesucristo, el apóstol Pablo escribe a los Corintios diciéndole que solamente en Cristo tendremos triunfo. El triunfo que se refiere aquí es aquel honor máximo que se le daba a un capitán o a un general después de haber salido victorioso de una guerra, donde ese capitán, ese general, tenía que ser celebrado con máximos honores, que cuando pasaba por las calles de la ciudad tenían que tocarse trompetas, ¿no? De tal manera de que era un honor escuchar, ¿no?, las trompetas, donde tenía por referencia o tenía por significado de que este hombre, este general, este capitán ha sido el máximo poderoso, el máximo soldado, el máximo capitán, máximo guerrero, máximo luchador. Por ende, es el honor más grato, el honor más grande que puede un soldado, un general, un capitán tener. Pues Jesucristo es nuestro capitán. Jesucristo le ganó ese honor, donde en la venida de nuestro Señor Jesucristo se tocarán trompetas. Dice la Biblia en el libro de Tesalonicenses capítulo 4, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice la Biblia: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esperar de los cielos a Jesús. Esa es la promesa que Dios le hizo a la iglesia en Tesalónica. Y también es la promesa que Dios le hace a usted como iglesia. Es la promesa que Dios le hace a usted si usted toma la decisión de aceptar a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador personal. Y para que usted pueda esperar ese gran día en su vida, caminando en fe, en amor y en esperanza. Los hermanos de Tesalónica habían aprendido lo que significa el verdadero amor. Ellos antes que entreguen su vida a Cristo, ellos no amaban a nadie, absolutamente a nadie. Ellos buscaban su propio bienestar. Lo mismo ahora sucede tal vez. Aún en medio de esta circunstancia que estamos enfrentando de la pandemia, en muchos hogares todavía hay personas, hay esposos que
carecen de amor, de afecto en sus corazones. Por eso el esposo agrede a la esposa, maltrata a la esposa, los padres maltratan a los hijos y es un caos, es un ambiente hostil en muchos hogares. ¿Por qué? Porque hay una carencia del amor verdadero en sus vidas. Porque el verdadero amor que hace que nuestra vida sea una vida llena de paz y de gozo es Jesucristo. Libro de Efesios capítulo 3 versículo 17 dice: para que habite por la fe Cristo en sus corazones, para que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender la anchura, la profundidad, la longitud, la altura, el amor de Cristo que traspasa todo conocimiento. El verdadero amor está en Jesucristo. Jesucristo es la base de la fe, Jesucristo es la base del amor, porque Él es amor, Dios es amor. Y también a través de esta carta, ¿no?, el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses: ustedes recuerden de que Dios les ha transformado su vida, cómo se han convertido ustedes de las tinieblas a la luz admirable, ¿no? Trayendo a su vida esperanza. Antes ellos vivían sin esperanza, ellos vivían por vivir la vida nada más, y cuando les tocaba enfrentar circunstancias difíciles, ellos pensaban de que ya todo está acabado, todo está terminado y con la muerte ya se acabó todo. Hay gente que hoy en día cree de que con la muerte se termina todo. Hay gente que piensa de que ya todo está terminado. Aún en medio de esta pandemia hay gente que dice: ya hasta aquí nomás llegué. Dice: hasta aquí llegó mi vida y se acabó todo. ¿Sí? He perdido mi trabajo, he perdido mis familiares, he perdido ciertas cosas. Hasta aquí se acabó todo. Y algunos acuden al suicidio, pero es porque no tienen esperanza, porque no han puesto su fe en Jesucristo, ¿no? Es aquellas personas que no tienen puesto su corazón en aquel que es poderoso para socorrerles. Cuando usted le entrega su vida a Cristo y comienza a depender de Dios, Dios siempre va a estar a su lado. Dice la Biblia en Isaías capítulo 41, versículo 10: no temas, porque yo soy tu Dios. No desmayes, porque yo estoy contigo. Dios quiere que usted empiece a aceptarlo a Él en su corazón como su Dios. A Jesucristo, que es el Hijo de Dios, acéptenlo en su corazón, porque Él habitará en su vida y por lo tanto Él va a ser su Señor. Dios va a gobernar su vida, Dios va a ser su Dios y Él siempre estará con usted. Dice la Biblia: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. No dice a veces te ayudaré, no dice a veces te sustentaré, sino dice siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. En esta pandemia Dios te dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Tal vez has perdido el trabajo, tal vez has perdido algún familiar, tal vez estás dando carencias, pero si empiezas a confiar en Dios, si empiezas a depender de Dios, Dios está ahí para ayudarte y socorrerte. La única forma de vivir lejos de Dios es teniendo mi corazón lleno de pecado, viviendo en tinieblas. Pero ahora es tiempo que usted empiece a creer en Jesucristo, a arrepentirse de sus pecados. Es lo mismo lo que hizo los hermanos de Tesalónica. Se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Jesús nos libra de la ira venidera, dice la palabra del Señor que hemos leído. En el versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, y a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesucristo nos libra de la ira venidera. Todas las personas que rehusaron aceptar a Jesús como el Dios verdadero, como el Señor de señores, como el Rey de sus vidas, un día se alejarán avergonzados de Él, un día querrán no soportar estar en la presencia de Dios cuando Él venga. Algunos, dice la Biblia, que querrán escapar de la presencia del Señor, porque es terrible para aquellas personas que viven en pecado y tienen que
enfrentarse y tienen que ver a Jesús, ¿no? Viéndolo venir, ellos no pueden soportar porque su conciencia, su grado de culpabilidad les va a acusar. Y como Adán y Eva, cuando desobedecieron a Dios, el pecado entró en sus corazones y ellos, cuando se vieron al descubierto, cuando Dios les estaba diciendo, Adán, Adán, ellos se escondieron, ellos no soportaron la presencia de Dios. Para ellos era el peor, ¿no? La peor experiencia, porque su conciencia, ¿no? Su vida les acusaba. Y ellos sentían que en vez de sentir la presencia de Dios, ¿no? Para sentir paz en su corazón, para sentir gozo en su corazón, ellos sintieron temor, miedo. ¿Por qué? Porque ellos sintieron la culpabilidad de su pecado. Pero sabe, Dios quiere que en ese día, que cuando Jesús venga, usted no se esconda como Adán y Eva se escondieron, sino que usted sienta con gozo y alegría la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor y Salvador y Él trae paz a nuestro corazón. Su presencia nos llena, nos refresca, nos da vida, nos da gozo, nos da una vida en abundancia. Nadie podrá sostenerse en pie. Ahora, ¿no? Hay muchas personas, no importa la condición o el estatus social, la posición económica, hay muchas personas que viven lejos del Señor y hoy en día no quieren aceptar a Dios como Señor y Salvador, no quieren ser enseñoreados, no quieren ser gobernados por Dios, quieren vivir a su manera. Y Dios en su soberanía, en su poder, en su amor y misericordia, Él ha dado al ser humano la libertad de tomar decisiones, el libre albedrío, pero el ser humano toma la decisión equivocada de alejarse de Dios, de vivir lejos de Dios, pues eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Dios quiere que usted se acerque a Dios, porque Él va a venir por segunda vez. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hoy en día las potencias, hoy en día los hombres más poderosos del mundo, hoy en día las personas ateas que no quieren aceptar a Dios como el soberano, quieren aceptar a Jesús como su Señor, aquellas personas que en su orgullo, ¿no?, viven lejos del Señor y viven haciendo cosas que a Dios le desagrada. En ese día Dios va a venir. Dice la Biblia que el sol se oscurecerá, la tierra se convertirá en sangre, las estrellas del cielo comenzarán a caer. Y dice la Biblia que el cielo será abierto como un pergamino, y ahí aparecerá el Señor Jesucristo, su gran venida, el día esperado. Pero hay de aquellos no poderosos que hoy en día se creen la máxima autoridad, quieren gobernar y enseñorear a todos los seres humanos, pero en ese día vendrá el Señor de señores, el Rey de reyes, que es digno de la honra, del honor, de la gloria, por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16 dice:
y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Esperar de los cielos a Jesús. Esperar de los cielos a Jesús es para los cristianos, es para los hijos de Dios, es para las hijas de Dios. Es un evento glorioso, es un evento maravilloso, porque toda la iglesia estará en la presencia del Señor y van a gozar eternamente de vivir bajo la presencia del Señor. Pero los ricos, los poderosos, los orgullosos, los fornicarios, adúlteros, mentirosos, todo lo que hace abominación, tendrán parte en esta gran bendición. Amigo y amiga, hermano y hermana, para que usted tenga la bendición de esperar a Jesús, ¿no? de ir con el Señor Jesucristo, ¿no? De ir con el Señor. Usted tiene que aceptarlo en su corazón, permitir que Él sea el centro de su vida, el Señor de su vida. Acéptelo, Salvador, porque Él vino a este mundo, dice la Biblia, para reconciliarnos con Dios, para ponernos nosotros a cuentas con Dios. Solamente a través de Jesucristo podemos encontrar nosotros la reconciliación, porque nosotros estábamos reconciliados, no estábamos nosotros reconciliados con Dios, vivíamos en enemistad con Dios, vivíamos lejos de Dios. Por eso en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 9 dice: siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados, ¿sí? Fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. A través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, Él trajo una reconciliación entre su vida de usted y entre su gran Creador. Es tiempo que usted, ¿no?, tome la decisión y la determinación de formar parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, considerando que la iglesia de Dios no consiste, ¿no?, en una infraestructura física, material, sino que la iglesia de Dios consiste en ser un templo, ¿no? Un templo que es usted, para que habite la presencia de Dios, el Espíritu Santo en su vida. Usted permite que Jesús entre en su corazón, usted se convertirá en la iglesia y en el templo de Dios, y usted estará apto, preparado para esperar de los cielos a Jesús. Dios ha prometido llevar a su iglesia, arrebatar a su iglesia. Hoy en día estamos sufriendo esta pandemia y hay muchas cosas que tal vez irán aconteciendo. Pero vendrá la gran tribulación y la iglesia ya no estará. Porque usted, yo, si vivimos bajo el gobierno de Jesucristo, siendo enseñoreados por Él, ¿no?, viviendo una vida en fe, en amor y en esperanza, y el mayor de ellos dice la Biblia que es el amor, entonces el Señor nos arrebatará a los cielos. Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor, ¿no?, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dios quiere traernos un cambio en nuestra vida. Cambio físico, cambio espiritual. Físico, ¿por qué? Porque el pecado ha deteriorado nuestra salud muchas veces. Porque por estar inmerso en el alcohol, en la droga, por estar inmerso tal vez en la inmoralidad sexual, has obtenido ciertos daños a tu cuerpo físico y te estás desgastando, ¿no?, también emocionalmente, porque tu cabeza no solamente hay estrés, hay palabras negativas, ¿no? Tu cabeza está lleno de incredulidad muchas veces, estás lejos del Señor y hay falta de esperanza en tu vida y no tienes un propósito por la cual vivir.
y crees de que todo ya se acabó, todo ya se terminó y comienzas a inmiscuirte, ¿no?, en el pecado, y el pecado comienza a enseñorear tu vida y tu vida empieza a ser una vida de dolor, de amargura, de resentimiento. Hay muchas familias que en este tiempo carecen de amor, viven sin esperanza y no tienen fe. Dios quiere transformar su vida, pero usted aproveche el tiempo. Dios dice que eligió, ¿no?, que Dios amó a los tesalonicenses y los eligió para salvación. Dios también le eligió a usted para que usted sea salvo, para que usted se salve, para que usted salve su alma. Tiempo que usted empiece a confiar en Él, a ver cómo Dios se va a manifestar en su vida. Y no hay crisis que usted pueda enfrentar, ¿no?, y le pueda derrotar, porque en medio de las crisis Dios se manifiesta, siempre y cuando nosotros nos dejamos enfriar de Él, cuando tomamos la determinación de convertirnos del pecado a la luz admirable, ¿no?, a servir al Dios vivo y verdadero. Deja la idolatría, deja el adulterio, deja la fornicación, deja la inmoralidad sexual, deja la borrachera, deja las drogas, deja todo eso. Acepta a Jesús en tu corazón y Él te ayudará, ¿no?, a vivir una vida nueva. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y de esta manera usted puede esperar de los cielos a Jesús. A Jesús. ¿Usted quiere aceptar a Jesús en su corazón, dueño de su vida? ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Usted cree que es pecador? ¿Cree que ha pecado contra Dios? ¿Es consciente que ha pecado contra Dios? ¿Quiere pedirle perdón a Dios? ¿Quiere entregarle su vida a Dios? ¿Quiere entregarle su vida para que Él gobierne su vida, enseñoree su vida? Si es así, entonces hagamos una oración, ¿sí? Solamente para los que no han recibido a Cristo en su corazón, haga esta oración. Oh Señor Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios. Yo reconozco que he pecado contra ti. Perdona mis pecados, perdona mis faltas. Ya no quiero, Señor, vivir más en el pecado. Quiero vivir más amando, Señor. No quiero más, Señor, esta vida miserable que he llevado. Quiero llevar esta vida llena de amargura, llena de dolor, llena de resentimiento, llena de frustración, falta de esperanza, sin amor, sin fe, Señor. Yo quiero dar este paso, Señor Jesucristo. Por esa razón yo te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego todo mi ser. Yo quiero que tú enseñorees mi vida, que tú gobiernes mi vida, porque sé que tú eres el Señor de señores, Rey de reyes. A partir de ahora, yo te acepto en mi corazón, Señor y Salvador personal. Coloca dentro de mí tu Santo Espíritu. Y ayúdame, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a obedecerte y a vivir una vida en santidad. A partir de ahora, Señor Jesús, me convierto, Señor, a tus caminos, a servirte a ti, ya no más al pecado. Quiero que tú gobiernes mi vida de aquí en adelante. Gracias, Señor, por ir en la cruz del Calvario, a darme la victoria, a darme el triunfo. Gracias, Señor. Usted hizo esta oración de fe, primera vez. Yo le invito a que usted pueda empezar a buscar más a Dios a través de su palabra y a través de la oración, ¿sí? Si ustedes viven dentro de la ciudad, ¿no?, dentro de los recintos de Chandía, la Iglesia del Nazareno, Sublime Gracia, está teniendo reuniones virtuales donde estamos aprendiendo más acerca de la palabra de Dios. Solo escríbanos, ¿sí?,
a nuestro Facebook, Iglesia del Nazareno Echandía. Y usted nos encontrará. Escríbanos porque estamos dispuestos a ayudarles. Y así juntos vamos a fortalecer nuestra. Y permítame orar por usted. ¿Sí? Orar por usted. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por este tiempo, por las personas, Señor, que han aceptado te han aceptado en sus corazones, aceptado a vivir una vida, Señor, nueva, Señor. Señor, guárdalos, protégelos y ayúdalos, Padre Santo, a caminar en fe, a caminar en amor y a caminar en esperanza. Padre Santo, guárdalos, Señor, porque ya forma parte de tu iglesia. Si es una mujer, Señor, guárdala, porque ya forma parte de tu Padre Santo. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, Señor Padre. Abra, no temas, porque yo soy tu Dios. No desmayes, porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias, oh Padre Celestial, por tus promesas antiguas. Sabemos que tú eres nuestro Dios y siempre estarás. Te ayúdanos a estar preparados, Señor, y apartarnos de todo lo que no te agrada, Señor. Rechazar, Señor, todo lo malo y vivir una vida de santidad agradable a ti, Señor. Damos nuestras vidas en tus manos. En nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga grandemente y nos vemos en otro momento, ¿sí? Dios le bendiga. No se olvide, escríbanos a nuestro Facebook para poder darle la clave y el ID de esta plataforma llamada Zoom, para poder a través de esa plataforma tener reuniones también, que usted también forme parte de esa reunión, ¿sí? Dios le bendiga grandemente y un abrazo fraterno para usted. Bendiciones.